Bien, buenos días a todos. Un gusto saludarlos a todos. Buenos días y continuamos aquí en este coloquio de anime. Y pues bienvenidos a todos. Empezamos esta nueva mesa redonda. Y bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Según Victor Turner, los símbolos rituales son entidades dinámicas que impulsan a la acción y tienen una doble dimensión emotiva y sociocultural. Es decir, constituyen la mínima unidad a la que puede reducirse todo lo que pasa en el rito. También García Clancini indica que en la era de la globalización, las identidades se construyen en el espacio de las comunidades transnacionales y desterritorializadas, en la esfera de la comercialización de bienes culturales y en el consumo de símbolos y objetos transnacionales. Pues bien, los invitamos a todas y todos a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda de ponencias, el anime y las manifestaciones culturales del aficionado. Mi nombre es Alma Favila y seré la moderadora de esta mesa. La dinámica será la siguiente. Presentaré a cada uno de nuestros ponentes participantes y les vamos a ceder la palabra por 12 minutos. Mediante el chat de Zoom les indicaré a cada uno de ustedes cuando les resten 3 minutos, 1 minuto y cuando su tiempo haya terminado. Durante y al finalizar las presentaciones podrán hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al ponente en el chat de YouTube. Se seleccionarán y haremos rondas con nuestros ponentes de la mesa. Nuestros mismos ponentes se podrán preguntar entre sí. Nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar al mundo. Entonces empiezo con la presentación y comienzo con Mayra Alejandra Roa Ordóñez, Ariam Cosplay. Ella es conocida, como es conocida más bien, Ariam, es una cosplayer colombiana con más de 13 años de trayectoria. Para ella, el cosplay es una pasión que alterna con sus estudios de contaduría pública y matemáticas, facetas que ha sabido combinar para aportarle significativamente a su entorno social y cultural. Su ponencia se titula Connotación negativa del cosplay en Bogotá. También contamos con la participación del licenciado Efraín Trejo Díaz, quien es licenciado en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM y tiene experiencia docente de 14 años en diversos ámbitos. Cuenta con participaciones como ponente en eventos nacionales e internacionales. La trae la ciencia, la cultura y la difusión. Su ponencia se titula One Piece, un acercamiento desde la tolerancia. También el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Manuel Morbius, quien es licenciado en Sociología por parte de la UAM Xochimilco. Es escritor de ciencia ficción e investigador independiente. Es colaborador de Clandestina, un espacio de autogestión en Santa María la Ribera, productor de radio y medios digitales. Es integrante también del Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción, adscrito a la CENIDIAP IMBAL, donde participa investigando la ciencia ficción y sus relaciones con el arte sonoro y la música. Él nos presentará Enturbiar el control, crítica y clínica en el anime Psycho Pass. Y como ya habrán escuchado, también contamos con la presencia de la licenciada Laura Ivonne Quiroz Castillo, quien es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Comunicación y Política por la Universidad la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es coordinadora general del Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México y corresponsable del seminario Japón y los Imaginarios Transculturales del posgrado de Antropología Social de la ENA. Ella participará con 2 ponencias. La primera de ellas es Aum Shinrikyo y el fenómeno otaku, Apocalipsis, consumo mediático y reconstrucción es de realidad. Y la segunda ponencia sería el cosplay como cultura participativa del pirataje de textos a la plataformización creativa. Pues bienvenidos sean todos y pues los escuchamos. Comenzamos con Mayra Alejandra, por favor. Adelante. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlos a todos.
Bueno, voy a compartirles por acá pantalla para mostrarles el trabajo que les traigo para hoy. Pues para empezar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este espacio. De verdad que creo que es un espacio muy valioso y pues generado a nivel internacional y con participaciones de varios cosplayers de distintas nacionalidades y bueno, es un placer acompañarlos. Para empezar, pues quiero contarles, este trabajo, tal cual como lo mencionaron, se titula Connotación negativa del cosplay en Bogotá y es un análisis que hice desde la semiótica y taxonomía. Como para ponerlos en contexto, entonces semiótica es el estudio de los símbolos y los signos, ¿m? Y la forma en que el ser humano los crea. Entonces eso por una parte. Y la taxonomía, que ya es como tal una ciencia que trata los principios, los métodos y los fines de la clasificación, digamos, de diversas cosas, pero pues orientada también como a una suerte pues de tema científico. Entonces, de esa manera pues quise como estructurar este trabajo. Bueno, acá tenemos como un resumen general de lo que es el cosplay, de, digamos, sí, los diferentes ámbitos que toca este tema del cosplay y las opiniones que se van generando. Y un punto importante aquí es que muchas personas, digamos, no tienen como el contexto real de lo que significa cosplay, de hecho ni siquiera les interesa y inician como a divulgar opiniones preconcebidas o significaciones imaginarias, esto conectándolo con lo que les comento de la semiótica y la taxonomía. Entonces ellos nos ven que hacemos cosas y van como divagando y sacando conclusiones que muchas veces pues están erradas. Entonces eso como para comenzar. En la introducción tenemos que claramente pues los cosplayers sabemos y es la idea pues de dónde viene como todo este asunto del cosplay, como toda la connotación, todo lo que está detrás de, todo lo hacemos con un sentido, con una lógica. No es como un hábito por un hábito, sino es apelando como a estos temas pues sabemos de la cultura japonesa y que lo traemos pues hasta el día de hoy y que ha venido creciendo. Mm, Acá pues simplemente como que coloqué unos daticos históricos, pero pues que claramente en las intervenciones anteriores ya los han mencionado, entonces quiero como profundizar más como en el tema de la investigación que hice. Y acá, nuevamente en el ámbito de la semiótica y la taxonomía, traje a colación como la discusión que han realizado pues varios autores acerca del tema del cosplay. Entonces, Theo Van Leeuwen nos dice que los recursos semióticos permiten la elaboración de significados y no se limitan al habla, la escritura y la creación de las imágenes. Esto ya nos da un punto de partida. Y acá coloqué unas frases que de hecho yo creo que ustedes las han escuchado, entonces como jamás vestiría algo como eso, cuánto dinero habrá invertido en ese traje, no les dará pena que nos vean así, qué festival se estará celebrando, ¿no? Lo relacionan con eventos, digamos, que no son tradicionales. La gente que se emociona por tomarse una foto con uno como cosplayer, o si es que tiene algún tema, qué sé yo, mental, porque ya vamos a ver cómo lo relacionan con el tema de la psicología también. O también lo alaban, que se ve genial, les encanta porque es su personaje favorito, o se les hace muy raro porque claramente pues no es temporada, digamos, de octubre, de Halloween y demás, entonces pues eso les llama la atención. Entonces como que alrededor de todas esas preguntas que la gente va creando, vamos a empezar como a construir la investigación. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, ven uno de mis cosplays. Fabri, que es otro de los autores, entonces nos comenta que sí, la narratividad es todo aquello que se presenta cada vez que estamos ante concatenaciones y transformaciones de acciones y pasiones. Esto porque lo traigo a colación, porque claramente sucede, la idea de este trabajo es ver qué pasa como en esta interacción de uno como cosplayer y el grupo, digamos, general, pues, del resto de la sociedad. Todo lo que les venía comentando, lo que se imaginan, lo que van presuponiendo,
y lo que asimismo pues van comentándole a otras personas. Acá tenemos a Hein también, nos dice, él hace, digamos, referencia al tema puntual del cosplay. Algunos de los preconceptos que le adjudican a los cosplayers es que suelen ser inmaduros, que no tienen vida social, que queremos llamar la atención, que puede haber un morbo sexual detrás de el uso de los trajes. De pronto también el asunto con que tildan a los hombres que se dedican al cosplay como con el tema de homosexualidad. Benventuno también dice que los cosplayers generalmente son tildados de ridículos. Rosa en 2017 también dice que no es raro que una persona reciba críticas por hacer cosplay de personajes de distintas razas o tonos de piel, ¿no? Digamos que encasillan que si el personaje es del tono blanco, el cosplayer debería ser del mismo tono de piel para poderlo representar, cosa que claramente pues es un error. Hay bastantes estudios y creo que eso también lo mencionaban los demás países, que es necesario realizar más investigación. De hecho, hay mucha gente y muchos cosplayers que no saben que se puede hacer investigación en cuanto a temas de anime y en este caso puntual del cosplay. Y pues a partir de eso como ir liberando a la sociedad como de este tipo de mitos y creencias falsas que es lo que en realidad son. Claramente pues acá, y Corbin lo menciona, las significaciones erradas al respecto de lo que hace un cosplayer en un contexto social, como sabemos, pues de hecho en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde yo vivo, pueden acarrear consecuencias graves. Entonces puede ser desde una discriminación, digamos, parcial en un contexto simple, hasta ya llevar y acarrear agresiones físicas, verbales, y bueno, ustedes saben que las redes también se prestan como mucho para este tipo de cosas. Y en Bogotá, pues no sé, en los otros países ahorita ya en la retroalimentación me encantaría saber cómo funciona esto en donde ustedes se encuentran, pero por lo menos en Bogotá y Colombia en general se vive con bastante problemática. También acá el asunto, bueno, de los diferentes tipos y comportamientos, de pronto que creen que los cosplayers tienen como algunas manías particulares, cosa que también es como encasillar a las personas y no está bien. Esto por el lado, digamos, de los autores. Acá pues simplemente traje como unas palabras que nos sirven como unidades significativas. El cosplay, el manga, las convenciones, la fantasía, la actuación, los videojuegos, bueno, como una cantidad de cosas que finalmente todo puede confluir al símbolo particular de lo que es el cosplay. Y bueno, acá simplemente traje a colación como el sistema, ya hablando de taxonomía, cómo podría funcionar un sistema en cuanto al cosplay. Y lo que hice fue como agruparlos por categorías. Acá pues de pronto ahorita como en el transcurso de la conversación podemos profundizar como en ellos, pero la idea es que por especialidad, por su proyección en el medio, por el tipo de personaje que un cosplayer desea interpretar o la serie favorita y pues digamos que se orienta únicamente a los cosplays de dicha serie. Todo ese tema pues digamos que lo traje ahí y digamos que todas estas conclusiones vienen de una investigación. Yo realicé una encuesta anónima sobre el tema y estuvo compuesta por 22 preguntas. Esto fue respondido por 71 personas, 39 hombres y 32 mujeres. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues acá les muestro cómo lo organicé. La idea es que pues cada una de las personas iba respondiendo distintas preguntas, entre ellas, bueno, obviamente como el género, el rango de edad, si conocía lo que era el cosplay, lo que es un cosplayer o lo que hace un cosplayer. También, si lo conoce, cómo lo definiría, cómo lo concreta en algún párrafo, si es cosplayer o no, si tiene amigos que realizan cosplay o no, la opinión general acerca de los cosplayers, qué función o utilidad considera que el cosplay puede tener para la sociedad, los tiempos que de repente un cosplayer puede utilizar para realizar sus trajes, el dinero también, que eso también es bueno, ahí se derivan como una cantidad de mitos alrededor del dinero que uno invierte en el tema del cosplay.
las razones que los motivaron o los motivarían a hacer cosplay. Y bueno, como esta suerte de preguntas como a nivel general, y de allí pues es que pues vine como recogiendo como toda esta investigación que les comento. Entonces eso por una parte. Bueno, claramente aquí con el fin de pues no sesgar las respuestas y garantizar como la imparcialidad de todos los resultados, esta encuesta pues se realizó con preguntas cerradas y abiertas y fue dirigida a diferentes públicos. Entonces aquí incluimos no solo a cosplayers, sino a familiares de cosplayers, amigos de cosplayers, organizadores de eventos, comercializadores de productos y servicios relacionados con cosplay, entonces las tiendas y demás, y gente particular en general. De hecho, recuerdo que hasta gente de la oficina en la que trabajo, pues me ayudó con las respuestas también. Entonces, para que tengan como ese contexto. Y bueno, digamos que a nivel general, ya respecto a conclusiones, entonces tenemos que el 98.6% de los encuestados declararon conocer el significado de la palabra cosplay, y lo demostraron porque pues llegaron a la definición correcta. El término cosplayer ya es bastante conocido y digamos que asocian varias características con lo que hace un cosplayer. Entonces, de repente, sí, la primera es que como que está el tema del ocio, el asunto de expresar identidad, tal vez de ir a conseguir pareja en las convenciones o en los eventos que se realizan pues con notación de cosplay, comprar, ir a comprar figuras o cosas para sus colecciones particulares, de repente sea cómic, sea manga, bueno, videojuegos, las orientaciones o los gustos particulares aprovechan como ese tipo de espacios para hacer compras y sí, para nutrir sus colecciones particulares. Eso a nivel general. Nuevamente tienen muchos mitos acerca de lo que se invierte en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos económicos para la generación de los cosplays. Y bueno, claramente sí, en algunas respuestas sí se notaba como trayendo a colación pues ya la conclusión del trabajo, y es que sí hay una connotación negativa porque digamos que las respuestas de los cosplayers y por supuesto súper favorables, saben digamos cuál es la ruta, el camino, el trasfondo de lo que tiene hacer cosplay en el mundo y lo que puede aportar a la sociedad. Pero cuando va uno a ver, digamos, las respuestas de familiares, amigos y demás, sí hay una cantidad de comentarios que pues se salen de eso, tienen bastantes prejuicios e imaginativos y pues lastimosamente pues tienen la forma como de replicarlo a través, como les decía, de los medios, y bueno, ahorita con el auge de las redes sociales es mucho peor y eso desencadena una gran cantidad de cosas. Entonces pues básicamente esa era como el punto de partida que les quería compartir. Y pues nada, quedo súper atenta a sus preguntas, a sus comentarios. La idea es que podamos pues nutrir ahí como la conversación, la discusión, y si quieren profundizar en alguno de los temas que, como les decía, como esta es una investigación, pues podemos como ir al punto que ustedes deseen. Correcto, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar y vamos a dar la palabra al licenciado Efraín Trejo Díaz, por favor. Buenos días, muchas gracias. Por favor, en cuanto puedan visualizar mi presentación, me lo hacen saber, porque parece ser que mi internet está algo lento. Vamos a ver si pueden visualizarla. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Efraín Trejo Díaz. Es un gusto verles por acá, estar por acá también. Y agradezco mucho la invitación a esta ponencia. El tema que yo he elegido es justamente One Piece, un acercamiento desde la diversidad y la tolerancia. Y lo propongo más que nada como un eje de reflexión, justamente con todo lo que hemos estado viendo durante la semana, presentaciones sobre cosplay, cultura otaku, anime o anime, lo queramos pronunciar, manga y similares. Pensamos que era una buena oportunidad también para reflexionar un poco sobre lo que puede implicar tanto para la cultura interna de aficionados como para la cultura externa, el grupo externo de personas ajenas a todo lo que tiene que ver con cultura otaku y similares, para intentar generar convivencia un poco más sana.
si pues, se cabe la situación. Y bueno, pues bajo esa idea, de manera muy general, pues tenemos un mundo tecnológico muy diverso actualmente, que nos permite tener contacto con diferentes personas, diferentes razas, diferentes culturas, manifestaciones y contextos, justamente como esta actividad, que hace algunos años hubiera sido prácticamente imposible si no hubiera sido por Internet y la opción de conectarnos desde puntos diversos del globo, del planeta, para poder trabajar. Sin embargo, con esa conectividad, con esa, digamos, comunicación mucho más eficiente, mucho más fluida, pues vienen contextos, vienen situaciones diversas que pueden ser muy distintas a nuestra propia forma de ver las cosas, contexto personal, y eso puede hacer que haya un choque. Bien comentaban en la ponencia anterior, se generan prejuicios, se generan ideas equivocadas o simplemente mal informadas sobre distintas manifestaciones culturales. En este caso, cosplay, cultura otaku, cultura manga anime, suelen ser vistas de manera errónea o de manera agresiva. Se mencionaba incluso que puede haber agresiones verbales o físicas, lo cual es muy, muy grave, ya que no podemos agredir a alguien simplemente por pensar de manera distinta, tener un gusto distinto al nuestro. Sin embargo, es importante recordar que la tolerancia va desde ambas partes. Y entonces, esta ponencia justamente planea proponer eso. Si eres una persona que no está relacionada con la cultura, eres un fan casual, por algún motivo estás viendo el video, es muy importante que reflexionemos qué tan tolerantes somos. Si eres alguien de la cultura interna, tienes más experiencia en todo lo que tiene que ver con esta afición al mundo del manga, al mundo del anime, pues también es importante reflexionar qué tan tolerantes somos con expresiones culturales u opiniones diversas a nuestros pasatiempos o ideas. Entonces, partimos desde la idea básica de que la tolerancia puede definirse de manera muy general como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de otras personas, incluso cuando son diferentes o contrarias a las propias. One Piece es una serie muy famosa, muy conocida, creo que no requiere ningún tipo de presentación. Lleva más de 20 años en transmisión y tenemos referencias múltiples en ella de culturas muy distintas. Podemos ver dentro de esta misma serie referencias a aspectos como el Arca de Noé bíblica, al Coliseo romano, el flamenco de España, la esclavitud, el racismo, la intolerancia, diferentes manifestaciones sexuales y similares. Se podría decir muchísimo de lo que es One Piece, pero decidimos centrarlo específicamente en la parte de tolerancia, algunas reflexiones y basadas principalmente en estos casos en específico. El primer punto que podemos mencionar es justamente el mundo de One Piece. Es sumamente amplio, sumamente grande. Tenemos a Luffy y compañía yendo por todo el mundo, conociendo culturas diversas. Y bueno, pues tenemos desde gente que vive en islas aparentemente poco civilizadas hasta culturas bastante avanzadas. Tenemos manifestaciones culturales provenientes del mundo real. Por ejemplo, en Rosa podemos ver cosas de España, arquitectura, cultura y similares, mezcladas también con conceptos culturales de la antigua Roma, del Coliseo romano. Tenemos también referencias a mitología griega, como la Isla de las Mujeres, y mucho más. Entonces, desde ahí, el mundo de One Piece nos da una diversidad tremenda, y es muy interesante ver cómo Luffy va por ese contexto, junto con sus compañeros, sin intentar forzar a los demás a aceptar su sueño, o sin intentar cambiar su contexto. Simplemente a donde llega, él acepta el lugar donde está, se adapta a las circunstancias y busca generar un equilibrio de alguna forma con el contexto ajeno. Eso es digamos que un ciclo que se repite bastante en los arcos de One Piece. Si analizamos también la tripulación de los Mugiwara, los sombreros de paja, podemos ver elementos muy diversos. Tenemos a un cocinero que quiere encontrar el mar perfecto, con los peces perfectos, el alimento perfecto para cocinar, como lo es Sanji. Tenemos a un espadachín que quiere ser el más poderoso del mundo, como Zoro. Tenemos a una erudita, una arqueóloga que quiere conocer qué ocurrió en el pasado, quiere tener más conocimiento, como lo es Nico. Y tenemos al resto de la tripulación que también tiene personalidades muy distintas. Y es muy curioso, justamente porque pese a esa diversidad, esas diferencias que hay en ideología, estos personajes suelen acoplarse bastante bien, tienen un fin común, trabajan como equipo, sin que intenten obligar al resto de sus compañeros a seguir su sueño, a comportarse como ellos o a aceptar su manera de pensar, porque tienen maneras de pensar muy diversas. Cada quien tiene su sueño, y de hecho cuando se reúnen con Luffy, generalmente le dicen, bueno, yo me voy a juntar contigo en tu tripulación, pero solamente para cumplir mi sueño. Y no, eso no genera ningún conflicto.
Puede que en la serie sea bastante sencillo, bastante simple, pero sería bueno que reflexionemos en la vida real cuánto lo practicamos o cuánto lo hacemos. Tenemos un par de casos también muy interesantes, el caso de Esquipía y los Shandal y el caso de la isla de los hombres pez, la isla Gyojin, en la cual tenemos un ejemplo bastante claro de cómo hay facciones en lucha. Llevan años, en el caso de la isla del cielo, luchando sin conocerse realmente. Y ambas partes expresan prejuicios, expresan odio hacia la otra parte, sin conocerse realmente, sin saber de dónde vienen, sin saber cuáles son sus creencias o culturas, simplemente se ven como enemigos. En el caso de la isla Gyojin, los hombres pez, tenemos aquí al reino Tohime, que intenta unir, intenta generar un poco más de relación entre ambas partes, digamos que viven en el fondo del mar, pero termina siendo asesinada por gente de su propio país que se opone justamente a esta unión. ¿Por qué? Justamente porque tenemos prejuicios respecto a personas que tienen pensamientos o ideas diversas. Aquí es importante señalar que un prejuicio no siempre es algo precisamente malo o incorrecto. Simplemente es justamente un juicio previo, una idea preformada sobre algo. A veces tendemos a confundir y decir que un prejuicio siempre va a ser una connotación negativa, pero tenemos también prejuicios sobre ciertas personas que pueden ser de cierto punto de vista positivos o que esperamos algo positivo o bueno de esta persona sin ningún motivo previo. Por ejemplo, uno puede pensar que un médico siempre va a tener la mejor intención, la mejor idea de apoyarnos y salvar nuestras vidas. Podemos pensar que un abogado siempre va a intentar ayudarnos con problemas legales. Es solamente una idea general, no lo estoy diciendo contra este tipo de profesiones en específico, es importante aclarar. Pero eso no quiere decir que un médico no tenga intenciones económicas, que tal vez su intención sea más bien conseguir o un favor económico o una ventaja económica a través de nuestra salud. Lo mismo con un abogado o con otra profesión, con un profesor, con un líder religioso, con un líder político. Entonces, a veces tendemos a esperar cosas no muy razonables o lógicas de otras personas por prejuicios. Y eso puede afectar nuestra manera de ver las cosas al momento de interaccionar con nuestros compañeros, amigos, familiares y demás. El caso de la Isla del Cielo, el caso de la Isla Gyojin, justamente nos ponen a reflexionar en esto. Estaremos teniendo prejuicios al momento de tener interacciones con amigos, personas y demás. ¿Qué tanto podrían estar influyendo esos prejuicios en nuestra manera de pensar y ver las cosas? Es importante que lo reflexionemos independientemente de nuestra postura o perspectiva. Llegamos finalmente al último caso, en el caso del gobierno mundial, los dragones celestiales, los reyes celestiales, los Tenryubito, como lo quieran traducir. Tenemos un ejemplo muy claro sobre lo que la intolerancia y la censura pueden ocasionar. Tenemos en la parte de abajo, podemos ver a Koala cuando era niña. Sin spoilers, si no han visto la serie, les invito a verla. Es muy interesante, muy larga, cierto, pero muy interesante. Pero podemos ver en el caso de ella un ejemplo claro de lo que la intolerancia y la esclavitud en este caso ocasionaba. Si no conocen la historia, es una historia bastante interesante que muestra cómo las ideas, la ideología pueden llegar a dominar a una persona al punto de no darse cuenta de que está sufriendo por culpa de la intolerancia. Tenemos el caso de la isla de O'Hara, en el cual es la isla natal de Nico Robin, que fue destruida simplemente por querer investigar más, por querer tener más conocimiento. En una alegoría, desde mi punto de vista, muy similar al famoso mito de la caverna, en filosofía y similares, en el cual las personas que intentan descubrir la verdad, descubrir el conocimiento, son atacadas y destruidas, como resultado de la intolerancia y la censura. Entonces, desde este punto de vista, One Piece nos ofrece una excelente forma de reflexionar sobre la manera en cómo vemos la vida. Primero nos presenta un contexto bastante variado, de personajes muy diversos, con antecedentes y ideas muy distintas. Nos permite ver que son personajes que interactúan de maneras diversas, según sus ideales, según sus países, según sus formas de ver la vida. Pero en todo esto tenemos a los sombreros de paja, Luffy y compañía, interactuando con ellos de manera tolerante, de manera respetuosa y de manera divertida e interactiva desde un punto de vista práctico. También nos permite ver es importante no considerar únicamente nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas. También tenemos que preguntarnos nosotros qué tan prejuiciosos estamos siendo con respecto a otras culturas, personas u opiniones. Tanto si estamos a favor o en contra de una ideología, postura, hábito o similares,
siempre es importante reflexionar sobre nuestras propias ideas y posibles prejuicios, porque desde un punto de vista sencillo, mm, los simbolismos, las costumbres, tradiciones y demás de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra religión, partidos políticos y similares van a influir siempre en la opinión que tengamos de otras cosas. Y eso generará un sesgo, algo curioso, algo interesante al momento de platicar o interactuar con otros seres humanos. Si no estamos conscientes de esto, puede que nada más podamos ver lo que nos afecta, lo que no nos gusta, pero no podemos ver cómo nuestras acciones, nuestra perspectiva está afectando a los demás, cómo estamos afectando esa interacción con nuestras propias ideas y prejuicios. En el caso de la cultura del manga anime, porque es importante. Porque como bien se mencionaba, hace falta más difusión, hace falta más investigación. Cuando hablamos de que nos gusta ver anime, es como hablar que nos gusta el cine. Hay muchísimos géneros, muchísimas opciones. Cuando hablamos de que pertenecemos a la cultura otaku, es también una cantidad tremenda de opciones y demás. Y muchas veces no existe difusión al respecto por distintos motivos. Entre ellos, la intolerancia, tanto de personas ajenas a la cultura como de personas internas a la cultura. Y es importante considerar esto para poder generar más difusión, más interacción significativa, reducir los prejuicios e intentar que se consiga la mejor posibilidad de aprovechamiento de todo este tipo de elementos culturales a nuestro alcance. Por mi parte, considero que eso es lo más importante para esta ponencia, la reflexión sobre cómo podemos contribuir a la difusión de elementos culturales diversos, cómo podemos reflexionar sobre prejuicios propios o personales y sobre todo cómo podemos ser un poco más tolerantes, independientemente desde donde estemos viendo las cosas. Y todo eso, curiosamente, viene en una serie tan interesante, tan grande y tan rica como One Piece. Podríamos decir muchas cosas más, se pueden hacer análisis muy diversos sobre lo que esta serie de 20 años presenta, lo que propone, conceptos históricos. Estamos actualmente en la transmisión de Wano, que tiene que ver con el Japón antiguo, pero hemos visto una cantidad tremenda de opciones y demás. Si no la han visto, les invito a verla, es muy interesante. Si ya la han visto, les invito a reflexionar, a pensar en lo que les he comentado y espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y vamos a continuar. Damos la palabra al licenciado Manuel Morbius, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Me dice que no puedo iniciar mi video, pero comparto la pantalla. Ok, Sí, ya está, ¿verdad? sí, ya se puede ver. Perfecto. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, Sobre todo pues, por lo que implica la logística de un evento de estos y los días, pero es un esfuerzo muy necesario. Muchas gracias por la realización. En fin, yo el día de hoy quería traer a colación pues este anime, Psycho Pass, también es un manga, y quería hablar de él desde la perspectiva pues sí como de fanático, pero también como fanático del anime, de la ciencia ficción, y pues yo creo que a muchas veces esas cosas te terminan mandando a estudiar ciencias sociales, al menos en mi experiencia personal fue un poco así. Y entonces, algo que reflexionaba acerca de, sobre todo los contenidos que de repente podemos ver es, y la pregunta que me hago siempre cuando analizo estos contenidos o estas manifestaciones culturales o de obras, es cómo estas narrativas exhiben tecnologías de poder y cómo esas tecnologías del poder se manifiestan en ciertos productos culturales, como ya les dije. Para quienes no hayan visto este anime Psycho Pass, en un brevísimo resumen, que sí voy a tener spoilers, así que spoiler alert, pero pues bueno, básicamente es versa sobre un grupo de investigadoras, que se hacen llamar la División de la Oficina de Seguridad Pública de Investigación Criminal, una policía, pues, para pronto. Y entre estas personas hay una investigadora recién ingresada que se llama Akane, que va a ser nuestra coprotagonista, y otro detective,
Kuogami, quienes entre ambos van a intentar buscar y desenlazar una serie de crímenes en un mundo futurista. Perdonen ustedes. En este mundo futurista, pues hay que hablar que inclusive entre los detectives hay una serie de estratificaciones, porque hay quienes son los detectives que llegaron ahí por una serie de calificaciones y de una serie de formas en las cuales estaban capacitados para hacerlo, y los sabuesos, que son personas cuyo coeficiente criminal es muy alto. ¿A qué viene esto del coeficiente criminal? Para quienes no hayan visto, pues es el Psycho-Pass. Es esta forma en la cual hay una manifestación corporal y mental de una anormalidad. Entonces, hay personas que tienen un coeficiente criminal alto y son susceptibles a un juicio, que ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Entonces, es un mundo futurista donde, pues, es muy distinto al cyberpunk, eso hay que decirlo de entrada, porque, pues, como muchos ahorita tendrán muy frescos en la cabeza, este cyberpunk tiene mucho que ver con tecnología, modificaciones corporales, esta cuestión de la cognición dentro de la red y un entorno enteramente precarizado. El caso de Psycho Pass es que hay un entorno que es casi utópico. Es decir, y digo casi utópico porque se mantiene siempre atrás de una serie de dispositivos tecnológicos. Siempre nos van a estar como diciendo que el mundo está bien y todo está en orden. Y pues bueno, la vida se vuelve una especie de utopía donde todos tienen un lugar asignado. Sin embargo, en este mundo ideal, pues también tiene sus demonios. Y en este caso, son demonios que tienen la forma de criminales latentes. O sea, vamos a estar rodeados de estos criminales latentes, los cuales se van a detectar gracias a un sistema que mide reacciones corporales y emocionales. Es decir, estamos frente a un sistema o un panóptico de vigilancia central. Mucho para quienes estén familiarizados, pues la filosofía de Foucault. Y en ese sentido, el sistema es el que reconoce si ya no eres considerado una especie de humano. Te vuelves una alteridad si tu coeficiente criminal se alza por más allá de lo normal, que nos acercaría a otros conceptos, que es como el de Homo sacer. Ahorita voy a andar más en eso. Que es decir, pues un paria, pero no solo un paria, sino que eres un paria que es susceptible tu cuerpo es susceptible a ser destruido. Entonces, a mí me llamó la atención filosóficamente el planteamiento de este anime. ¿Por qué? Porque hablan mucho dentro de sus diálogos, dentro del planteamiento del mundo y de su verosimilitud, de esta cuestión de enturbiar. O sea, ¿qué es esto de enturbiar? Porque hay una especie de formas en las cuales este universo te enturbia un biomarcador, que es el Psycho-Pass, ¿no? Tu coeficiente de criminalidad. Algo que me llamó también a investigar este anime en particular es que al verlo una y otra vez en su primera temporada fue que hablaban que hacía un análisis, toda la estructura, que por cierto se llama el civil, que es una estructura de una inteligencia supuestamente artificial, que hace todo el análisis de estos biomarcadores, que hace un análisis simático. Y me puse a buscar, porque simático, por cuestiones de otras investigaciones que realizo con música, es esta forma en la cual se interpretan vibraciones de manera visual. Es decir, un análisis simático de una onda tiene representaciones visuales, por ejemplo, en la música. Lo podemos ver, por ejemplo, en los ecualizadores de los estéreos, cuando los tienen, cómo brincan o se saturan. Eso es un gráfico simático, por decirlo de alguna manera. Pero lo llamaban así. Realmente, durante la trama, siempre decían así te apuntan, como lo estamos viendo en pantalla, te apuntan y aparecen una serie de biomarcadores donde pues te hacen el análisis simático. Y esto pues, me llevó a de qué hablaban, ¿no? Exactamente todo esto. Pues bueno, resulta que también
de eso conectaba con una filosofía que era la antroposofía de Rudolf Steiner, que es una postulación que hace sobre un mundo espiritual objetivo, que es intelectualmente comprensible. Yo me quedé, bueno, ¿cuál es este asunto que nos intenta enseñar Psycho Pass? Y más profundo aún, sobre el orden y el control, sobre estas cuestiones de análisis de biomédico y biométricos. Y hay una parte muy interesante que es el Dominator, que es un arma, básicamente todo lo que se hace es a través del arma. El arma es quien te juzga. El arma es quien checa el biomarcador. Y el arma es la que te genera esto que Deleuze va a llamar un capitalismo esquizoide. O sea, te va a revisar y te va a hacer un análisis el arma. Y eso lo combina con una lógica de una gubernamentalidad, es decir, un estudio donde se enfatiza que la conducta de las personas se puede medir a través de dispositivos. Y ahí es donde también me entró otra serie de dudas para analizar esta cuestión. Porque cuando lo hacemos a través del anime y la ciencia ficción, a esto, por ejemplo, estos componentes, la historia y estos aparatos, los llamamos novum cuando hacemos estudios sobre ciencia ficción. Cuando hacemos estos estudios sobre el anime, y esta forma en la que nos generan extrañamientos cognitivos, pero estos extrañamientos cognitivos son nuestros lejanos próximos. A lo que quiero aterrizar con toda esta perorata sobre el mundo que les acabo de decir, es una cuestión muy clave sobre lo que es este anime Psycho Pass, y una cita que hace el propio villano, o el antagonista más bien, porque no es, finalmente es como de la especie, también termina siendo una especie de antihéroe, que es Makishima, y que dice así: la justicia está sujeta a discusión, la fuerza es fácilmente reconocible y no admite discusión. Por eso, no se ha podido dar a la fuerza a la justicia. Es una cita de Pascal que se dice dentro de. ¿Y por qué dice esto? Hace una referencia a que todo este sistema del Psycho Pass está gestada y anidada dentro de Civil, esta inteligencia que les hablaba yo. El sistema Civil es una administración de sistema que se fundamenta en quienes se desvían del sistema, es decir, criminales asintomáticos, personas a las que no se les puede medir el Psycho Pass, y son una colección de cerebros que tienen la voluntad del sistema en una forma de sistema colmena que diversifica estos sistemas de estandarización de una sociedad lógica racional. Lo que les decía anteriormente con esta cuestión de lo turbio, por decirlo así, estas mediciones biométricas del sujeto. Para llegar a esta parte, y uno dirá, pues bueno, uno está haciendo análisis del sistema civil y del anime, y nos lo acabo de contar, pero también estoy haciendo, y por eso titulé a esta exposición crítica y clínica, porque estos conceptos que acabo de bajar, todos y cada uno se presentan en filósofos como Deleuze, como Foucault, como Agamben, como Roberto Esposito. Y la forma en la cual se interrelacionan estas narrativas es cómo denuncian la violencia, cómo denuncian el control político, también entrelazado con la violencia, en una forma en la cual se acuñan estos mundos, estas formas en las cuales se nos muestran como objetos culturales y hacen diagnósticos de nuestra sociedad a través de estas formas, porque en este mundo en el cual el juicio es más importante que realizar justicia. Eso es, por ejemplo, citando al antagonista del anime, y va muy a colación con la filosofía de Agamben, donde dice que no hay ninguna norma aplicable al caos. Este debe ser incluido dentro de un orden jurídico
mediante una creación de zonas de indiferencia. Y esas zonas de indiferencia pues, son las sociedades de control en un capitalismo esquizoide, que tienen una lógica pastoral atravesada por ordenanzas biopolíticas, corporativas. Y ya para finalizar, es esta forma en la de que Biushang genera esta crítica y que nos enturbia a nuestros psicópatas, ¿no? Porque es quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento, se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda la sociedad o el sistema. Y pues bueno, por mi parte sería todo, esta breve exposición. Más dudas, pues bueno, estamos aquí en la charla. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, en un momento que pasemos a las preguntas, seguramente habrá algo que comentar. Y vamos ahora a dar paso a la licenciada Ivonne. Laura Ivonne Quirós, por favor. Muchísimas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y pues también unirme a los agradecimientos de los compañeros por la invitación y por la aceptación de este seminario. Digo, este coloquio, perdón, estoy un poquito con los cables cruzados. Y Tiene su micrófono apagado, si pudiera prenderlo, por favor. ok, ya. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, entonces déjenme cambiar aquí a la pantalla. Y bueno, como les comentaba, bueno, esta es la primera de las presentaciones que, bueno, no me esperaba que estuvieran en la misma mesa, entonces voy a tratar de enlazarlas, pues, un poquito, pues, ¿no? Y bueno, en esta que es la de Aum Shinrikyo y el fenómeno otaku, pues como objetivo tengo analizar el contexto de emergencia de ambos fenómenos, tanto el fenómeno cultural, pues, otaku, que, bueno, pues sí se refiere a estas internalizaciones y subjetivaciones de los contenidos de anime y manga en sus aficionados, y pues el fenómeno de esta secta religiosa Aum Shinrikyo, que, bueno, ambos emergieron en la década de los 80 y que, bueno, este movimiento religioso tuvo tintes apocalípticos que, bueno, incluyó elementos de ficción y pues de ficción de anime y manga, pues en su mística. Y bueno, los que se han dado como una embarradita de la historia pues, del fenómeno otaku en Japón y, bueno, lo que es historia contemporánea del Japón, pues verán que pues este culto pues fue el responsable de los atentados de gasarina en el metro de Tokio en 1995. Y bueno, para ver cómo se van a articular estos dos movimientos que al final pues son parte como de una misma de un mismo proceso de interacción con la ficción, pero también las narraciones, o más bien las narrativas y representaciones del mundo y de las realidades, ¿no? Entonces, pues vamos a ir por un breve recorrido de la historia de las percepciones, que pues sería como un análisis de producciones culturales de diversa índole, donde se identifican patrones de experiencia, cómo la gente percibe y experimenta el mundo en diferentes coyunturas históricas, y bueno, esto según Patrick Galbraith y Thomas Lamar. Y bueno, pues digamos que la historia contemporánea de Japón, pues se divide en distintas eras dependiendo de los autores que se manejen. Entonces, bueno, digamos que habría una gran era de los ideales, donde la ficción pues se tomaba como cierta alegoría histórica, donde la cultura popular reflejaba los grandes ideales sociales del país. Recordemos que tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial,
pues también hubo un control bastante estricto por parte de Estados Unidos sobre el país vencido que era Japón, ¿no? Y sobre cómo se expresaban y bueno, iban nutriendo pues precisamente estos ideales identitarios e ideales de nación, porque bueno, pues recordemos que también tuvo un papel pues bastante expansionista, ¿no? Desde antes de la guerra. Pero bueno, con esta derrota y esta pues sí, destrucción del país y esta reformulación de Japón como nación, pues podemos decir que hay una era del orden en el que digamos que en toda la cultura popular subyacía un discurso de reconstrucción de nación, y bueno, digamos que dividido por géneros sexuales, ¿no? Lo que iba destinado a los niños varones, pues tenía que ver con esta cuestión de la lucha, la defensa del país, hacia amenazas externas, la parte femenina, pues más así como una conservación de la familia y bueno, esto como base de la sociedad. También hay ciertas alegorías a lo que fueron las bombas atómicas y pues aquí podemos ver a Godzilla, ¿no? Que es así como lo que siempre está presente como una cuestión apocalíptica atómica, ¿no? Y pues también surgen estas caricaturas como pues Astro Boy, que bueno, pues es Tetsuana Tomu en japonés y que bueno, también tiene que ver con esta entre crítica, pero también forma de lidiar con esta realidad que pues todavía estaba pues muy tangible, ¿no? Ya digamos, después de la posguerra sería la posguerra, en la era del futuro, que, bueno, se le llama así, digamos que la vara medidora de la realidad es como este desarrollo tecnológico al que aspiran llegar, ¿no? Y bueno, esto como un ideal de modernidad y que viene, digamos, interrumpido con la represión de movimientos juveniles y contestatarios contraculturales de izquierda, ¿no? Llamados los Senkyoto de los 60 y los del Ejército Rojo de los 70. En los que, pues bueno, pues sí, estaban muy en discusión con esta nueva idea de nación que está muy vinculada a Estados Unidos, que bueno, ya no estaban ocupando, pero el hecho de no tener un ejército, digamos, no tener como una total autonomía y que bueno, se estuviera colaborando con bases militares y esta idea de pues también capitalismo como modernidad, pues bueno, ahí estaba la tensión como pues pasó en muchos lugares del mundo, ¿no? En esta década, pero que bueno, al final pues fueron reprendidos y pues se da lo que es el milagro económico japonés y bueno, digamos que a partir de estas disputas pues se va haciendo una crítica y un debilitamiento también de las grandes narrativas, tanto digamos lo que serían las narrativas de modernidad capitalista como unas narrativas de modernidad socialista o de izquierda, ¿no? Y pues una izquierda también como muy a la japonesa sí, bueno, cómo sería como un mundo mejor para todos. La cuestión es que se empieza a saturar eso y como no hay, digamos, un contento ni por una vía ni por una otra, pues se va debilitando eso y es bueno, ahora hacia dónde vamos. Entonces, lo que propone aquí el antropólogo Eiji Otsuka es que hubo un escape, digamos, de lógica hacia la saga, considerados como universos alternativos, con geografías, historia y lógica propias. Básicamente es lo que
nosotros nos hacemos, por ejemplo, en la saga, en el universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, Tierra Media y todo eso, bueno, pues tiene geografías e historias propias, igual con Star Wars, y pues todo esto de los juegos de rol, donde, bueno, vienen así, que te dan en los manuales, el mundo va de esta manera, tú ya nútrelo, pues, con las narrativas que quieras, ¿no? Y bueno, donde esta ficción como conjunto de narrativas, pues funciona como un espacio para dar lugar a ideales no consumados en la historia de facto. Ya no es como una alegoría de aspiración, sino como el refugio de lo que ya no fue y qué hubiera pasado sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí se construye una historia virtual o una gran narrativa sustituta, dependiendo de quién manejemos. Bueno, Tsuka va a manejar el término de historia virtual y Hiroki Azuma, pues la gran narrativa sustituta, y esto a partir de la deconstrucción de narrativas y la descontextualización y recombinación de componentes, ¿no? La deconstrucción de narrativas, pues más adelante lo explicaré un poquito mejor en un esquema en el que, pues, la cuestión es que mientras uno va consumiendo distintos episodios de series y, digamos, temporadas de series o de variantes narrativas que se dan dentro de esos universos, uno puede acceder a la lógica de estos y entonces puede recombinarlos y hacer uno sus propias historias y variaciones de qué es lo que está pasando, qué pasó en ese universo de sentido. Y bueno, digamos que según Miyadai, Shinji Miyadai, un sociólogo también japonés, se va emergiendo una lógica del sí mismo en el que se da una búsqueda de estabilidad personal frente a las adversidades de la vida, ¿no? Entonces, yo me siento como estable dentro de este universo, entonces voy a hacer unas narrativas donde esto así como que me sienta estable dentro de estas realidades. Y bueno, pues se enfatiza la temática apocalíptica que, como vemos, pues ya viene arrastrándose desde estas alegorías nucleares, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en series como Space Battleship Yamato, que es como un futuro postapocalíptico en el que, digamos, se traen a colación, sí, nombres de buques japoneses de la Segunda Guerra Mundial, sí, una renovación de mundo, y que es prácticamente el qué hubiera pasado si la historia se hubiera dado de manera diferente. Igual por ejemplo, con Gundam, pues no es precisamente hacia Japón, pero sí tiene mucho que ver con el conflicto palestino-israelí, y que, bueno, además también era como una forma de escape de de las acciones que estaban llevando a cabo, pues, el Ejército Rojo, que también estaba muy de la mano con lo que era el Frente de Liberación Palestina. Entonces, bueno, pues la temática apocalíptica en general, pues da cuenta de la catástrofe o transformación traumática a causas de alguna fuerza maligna externa o la estupidez humana, ¿no? Básicamente. Donde los héroes son marginados por la adquisición de superpoderes, pero que al final son redimidos porque son parte de la salvación, ¿no? Y bueno, de ahí la cuestión de la lógica del sí mismo, donde uno se puede proyectar en esos héroes, ¿no? En esas figuras heroicas que puede ser como de cierta manera rechazado por su forma de pensar, por sus ideales, por su posición política, pero que se asume a sí mismo pues como el Salvador o como el Mesías. Entonces, bueno, aquí viene, digamos, cómo se maneja estos tanto medios como los contenidos que se circularon en ellos, una
digamos, no bifurcación, pero sí como ciertas derivaciones, ¿no? De estos consumos. Uno que sería pues la cultura, que es la cultura otaku, que pues como lo hemos venido discutiendo en este coloquio, pues son aficionados a estos contenidos, quienes pues se apropian de estos universos ficcionales, pero también de los medios de producción y reproducción para la expresión de sí, ¿no? Y crean obras derivadas que expanden los universos referidos. Ya hemos hablado mucho del cosplay, vamos a seguir hablando del cosplay, pero pues que también hay otras prácticas derivadas como serían los fanfics, todas estas, ahora, bueno, ¿no? Así, los videitos en TikTok de Doctor Goku y de otras cosas que, bueno, van así como que expandiendo, pero también como alterando estos universos a hacer otras cosas, ¿no? Y donde se plantea en el manga y en el anime como un pseudo Japón, ¿no? O que se da a partir de producciones de apropiaciones de elementos y de ficción ya norteamericana, ¿no? Todo lo que ya habían expuesto las compañeras sobre la hibridación cultural. Y bueno, pues Om Shinrikyo pues tiene que ver también con estas hibridaciones culturales y también con esta cuestión muy New Age, ¿no? Porque pues ellos pues sí, se apropiaban de los medios y sus contenidos para crear una saga alrededor de su líder Shoko Asahara como héroe, ¿no? Donde hay una mística ecléctica que mezclan budismo esotérico, práctica del yoga, desarrollo de poderes sobrenaturales, relecturas del cristianismo, las profecías de Nostradamus, la temática apocalíptica y además tenía una clara postura anti-Estados Unidos, ¿no? Y que viene con todos estos movimientos nacionalistas y de izquierda de decir, bueno, no, a ver, ¿cómo vamos a redefinir Japón? No ganamos, entonces, ¿ahora qué? ¿No? Y en una mística también de los medios, donde pues dicen, no, es que estas cosas son del diablo, a muchos nos va a resonar eso, y muchos en México con esta cuestión de Lolita ya de, no, es que el anime y estas monas chinas son cosas del diablo, bueno, una cosa similar, pero que en la cuestión religiosa, o sea, si ellos se la apropian, entonces ya son redimidos y son parte también de, digamos, digamos, como mística ritual y propagandística, ¿no? Y bueno, también consideran que las imágenes tienen una influencia en el mundo terrenal y en el plano astral, y que bueno, eso resuena con todas las creencias y los cultos religiosos, ¿no? Al tener una figurita, pero pues también, bueno, también esto se va reflejando, transformando en nuestras propias aficiones, ¿no? Y bueno, ya para 1995, pues se da, digamos, como otra segunda etapa de la era de la ficción o de la era del sí mismo, en el que, bueno, está una cúspide de lo que es el Otaku Panic, tanto por esta cuestión de los atentados en el metro de Tokio, como de otros actos pues delictivos, ¿no? Como el de Tsutomu Miyazaki, que secuestró y violó a unas niñas, y que bueno, ya se le estaban estigmatizando pues como retraídos pedófilos, y que estaban pues en otra realidad, ahora también terroristas, y que pues estaba también como muy presente esta profecía como apocalíptica en la que pues la sociedad está en decadencia y por lo tanto un cataclismo no solo es necesario sino inminente. Y esto pues tomándolo prácticamente de manera literal de estas narrativas apocalípticas que ya se venían como consumiendo, ¿no? Y dicen, bueno, pues prácticamente para resetear el mundo, pues hay que provocar una catástrofe para que se restablezca la realidad, y que, bueno, esta cuestión del gasarín, pues, perdón, también estaba muy asociado a la idea de purificador del cosmos de Space Battleship Yamato, ¿no?
La cuestión es que esta es como llevar a la realidad esta ficción, y pues hubo una saturación de eso, pero las consecuencias que tuvo no fueron del todo negativas. Sí hubo un cambio en la concepción, sí, de ficción, realidad y la relación con esta. Entonces, digamos que hubo un cambio, así un salto de pensamiento de decir, bueno, ya no podemos o más bien se hace absurda la idea de manipular la realidad a través de la realización de la ficción, y pues es más cómodo, es más fácil relativizar esa realidad, ¿no? Haciendo una equivalencia entre realidad y ficción. Hay también una redención del otaku en el que dicen, bueno, ya que se establece esto de no son precisamente tan peligrosos, pero también se coincide con una exportación de manera alternativa, no tan de manera oficial, de las series de anime y estos mangas ya a nivel mundial. O sea, década de los 90 ya vemos que también está llegando a estas latitudes, ¿no? De Latinoamérica. Y bueno, hay una creación de segundas realidades a transformar sin consecuencias, ¿no? Lo que da pie a una semántica Sekai-kei, que es como un tipo mundo en el que se construye se construye una realidad alrededor de un héroe, así como pasó con Shinrikyo, pues pasa con otros, pero todo para una estabilidad o una homeostasis de esa persona que al final va a ser, digamos, el usuario, ¿no? Entonces, pues se crean estas narrativas, o más bien como formatos del MOE, pues estas, con estos vínculos afectivos hacia lo tierno, es, digamos, circundados ya sea un drama escolar como microuniverso. Vemos, por ejemplo, Evangelion, en la que pues no sabes si están en la escuela es como el limbo donde no pasa nada, y el mundo fuera de la escuela es otra cosa, ¿no? O estas series tipo Slice of Life como K-On, en el que ay, no pasa nada, es muy cómodo, todo bonito, y pues nada más llegas a tu casa y te pones cómodo y no tienes que pensar en nada más, ¿no? Pero pues también hay unas narrativas tipo Battle Royale en la que la justicia cae en una sola persona y todo el mundo gira alrededor de la noción de justicia de esa persona. O ahorita el compañero me hizo pensar en la justicia según un sistema, ¿no? O una plataforma, lo cual también es muy interesante y que tiene que ver también con el Isekai en la transportación de otra realidad a de un solo personaje. Entonces es realidad alterna hacia otra realidad alterna. Y bueno, esto da pie a una permeabilidad de la relativización de la realidad y la historia de todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Hablando de un pseudo Japón, ya no solo desde quienes lo crean como autores y sus aficionados, sino también haciendo al gobierno como parte de esta narrativa del pseudo Japón y de decir esto es atractivo con las estrategias de Cool Japan como poder blando, ¿no? Entonces aquí vemos esto de Japanese Experience, ¿no? Entonces es lo que no solo, digamos, los japoneses quieren dar a ver, sino el dar a ver porque otras personas quieren ver eso, ¿no? Quieren ver esa extraordinariedad y ese, digamos, coolness. Y bueno, vemos en esto de un cambio en el manejo de estos contenidos, digamos, de una teoría de consumo narrativo en el que les planteaban, ¿no? Hay una forma de hacer significado, una gran narrativa, sea
digamos, muy ideológica y que permeaba como por todo el mundo, o una metáfora de ella como una falsa narrativa que se transporta o se proyecta en distintas pequeñas narrativas y que va a estar así reenviándose una a otra, ¿no? Y que plantean una visión del mundo pues bastante completa y que pues se va a ir expandiendo a partir de la producción de los lectores, ¿no? En este caso de los fans, donde pues digamos hay un trabajo original, pero todas las versiones pues van a ir nutriéndose y dando coherencia a todo el universo que se construye, no solo a partir del trabajo original, sino de todas las variantes, ¿no? Pero va a haber un cambio hacia una teoría de consumo de base de datos, donde, como vemos, o sea, eso es muy claro con un Shinrikyo, donde mezclan un chorro de elementos de, digamos, visiones del mundo y grandes narrativas y las van recombinando haciendo distintas historias, pero eso a partir de lo que es el lector, ¿no? Y también va a haber un cambio de lógica de una acumulación de conocimiento, es decir, yo te manejo muy bien este mundo, a un manejo de dicho conocimiento. Entonces, ¿qué otros nuevos mundos creamos? Y que se va, si bien no va a caracterizar precisamente esto de una una participación del fan pre-web 2.0 y post-web 2.0, sí se va a ir acrecentando, ¿no? En esta saturación de información y de decir, bueno, es que, o sea, de ir mostrando distintas facetas de realidad para construir, pues, una propia. Y bueno, para concluir más o menos esta presentación, pues podemos ver que hay un vínculo entre la cultura otaku y Om Shinrikyo, que da cuenta del impacto que tienen los imaginarios de determinado ámbito sobre otras dimensiones marca el misticismo religioso y político que el aficionado genera en torno a su objeto de culto. Y bueno, esto a partir de los afectos y del manejo de dichos afectos, ¿no? Entonces habría que pensar las culturas y fenómenos del anime como desde un enfoque posnarrativo, ya no es tanto de que si te identificas con toda la historia del héroe, sino pequeños fragmentos, ¿no? Y que también exponían las compañeras, que bueno, sí, puede gustarle la estética, puede gustarle la actitud, puede gustarle un pasaje de una serie y también irlo recombinando con sus propias experiencias, ¿no? Entonces, esto para ver, digamos, hacia una expresión de sí, pero también la construcción de mundos como modos de sentido y también modos de valor, muy al estilo económico, y que, bueno, finalmente, pues hay algo que se llama economía política de la comunicación y la cultura, en la que, bueno, tiene que ver con los procesos de producción, circulación y consumo de bienes culturales y significados, y que, bueno, no se limita solo a una comercialización de estos, ¿no? Sino, o sea, cómo se establecen como infraestructuras de sentido y infraestructuras sociales que también nos llevan a una participación y a una movilización como seres humanos y como ciudadanos, que bueno, es lo que estamos discutiendo también en este coloquio. Entonces, cabría la pena preguntarnos qué sentidos y valores se adhieren a este manejo de bases de datos y de narrativas y no narrativas, a partir de qué y en qué contextos, qué nuevos universos de sentido se conforman y a qué refieren, ¿no? Y bueno, o sea, aquí vemos este manejo como de misticismo entre guasa, pero no es guasa, ¿no? De un misticismo religioso, y también podría ser como político en esto de en este hogar somos testigos de Goku. Eso muy en la cuestión religiosa, en la política, pues como mencionaba la compañera Daniela en la mesa pasada,
con este movimiento, ¿no? Decimos, bueno, del otaku antifascista y que, bueno, en estas marchas precisamente se retoman personajes que tienen que ver con cierta resistencia y que además posiblemente, no estoy segura si quien participó en el Congreso chileno haya sido, digamos, como otaku o alguien como de pie, o que alguien del Congreso se haya performado, digamos, sincera o no tan sinceramente como parte de de estas identidades, ¿no? Y que, bueno, también como que en estas recombinaciones y que vamos construyendo otros mundos de sentido bastante bizarros o muy como colocados en otra realidad, pues está el fenómeno de las potaxis, ¿no? En TikTok, que si bien es más como de un pseudo o post Asia, pues trae a colación elementos como el Goku como el antagonista de la heroína, ¿no? De este grupo, o que, bueno, aquí creo que ya no, ya no se vio, pero el uso de estos elementos de sentido por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard, ¿no? Performándose como Army, pero también como no precisamente otaku o precisamente fan, pero sí diciendo, bueno, yo lo traigo a colación como un modo de expresión, ¿no? Y también de acercamiento a, pues, futuros votantes, ¿no? Entonces, vemos esta cuestión de poder blando no solo circunscrito, en este caso a Japón, sino, pues, también a otras latitudes, y que es muy claro también aquí en América Latina, ¿no? Y bueno, pues, esta es esta presentación. Entonces, damos paso a la siguiente, por eso él continuará. Déjenme ver si sigo compartiendo. Ok. Tiene su micrófono apagado, si pudiera prenderlo nuevamente, por favor. Aún está apagado su micrófono, no la escuchamos. A ver, ya. Ay, es que aquí me dio no sé qué cosa. No lo puede activar. Ok. Perdón, ¿cuánto tenemos tiempo todavía para la siguiente presentación? Bueno, en realidad ya se está terminando, solo que fuera muy, muy rápido. Ya se volvió a apagar su micrófono. Ese micrófono no está cooperando. Desafortunadamente creo que no puedo, a ver, compartir pantalla. Déjame intentar otra vez. Sí. Ya está, pero se apagó su micrófono otra vez. Sí, no entiendo quiere. por qué no sé. Sí, al compartirse me está Se apagando apaga el micrófono. Uy, bueno,
esta cuestión, básicamente la idea de piratajes es como discutir esta noción del aficionado como pirata textual que propone Henry Jenkins, o más bien como lo delinea, como los fans son consumidores que también producen, lectores que también escriben y espectadores que también participan, ¿no? Pero que está desbordado, si bien como habíamos visto, a partir de las prácticas de fans y estas apropiaciones de sentido, pues se va ampliando digamos, como el universo de sentido que se crea alrededor de una serie o de un determinado fandom, ¿no? Y que se le va añadiendo sentido y sentido y sentido. Y que, bueno, no solo provee una visión de mundo, sino, o sea, más que una visión de mundo como estructura en sí simbólica, así como una estructura significativa que se va construyendo alrededor de un producto y que, bueno, está muy ligado a la idea de transmedia y de media mix. Media mix, digamos, hablando desde el punto de vista de Japón, donde pues sí, el espectador es muy participativo, pero pues se le va a ir dando o se va a ir colocando un producto o un contenido en distintos espacios, juguetes, derivaciones de contenido, o sea, anime, manga y después videojuegos, juegos de mesa, mercaderías, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pues estos mismos pueden ser hechos por los mismos fans. Sin embargo, pues se desborda esta noción precisamente al manejarlo como una gran base de datos cuyos usuarios no solo son los fans, sino pues también las industrias culturales y digamos otras entidades políticas o sociales como lo sería Japón, como soft power, ¿no? O bueno, ahorita políticos muy concretos y que, bueno, estas variaciones de sentido van a estar yuxtapuestas, articuladas y también puestas en tensión, en las que, bueno, pues como comentaban las compañeras, bueno, el cosplay pues se refiere, es un desdoblamiento, ¿no? De la persona hacia un otro, pero también la integración de ese otro a la persona y sobre todo a la identidad cosplayer, donde se van a resaltar ciertas particularidades, ¿no? No va a ser aquí, bueno, ya no les puedo compartir pantalla si no se me cierra el micrófono, pero pero podemos ver que hay distintos cosplayers que buscan resaltarse una particularidad de sí, y ya sea en el crossplay o genderbend o hacer como sus propias variaciones y haciéndolas como muy a la mexicana, por ejemplo, ¿no? Que los ponen como en situaciones muy concretas y que, bueno, al final eso es lo que van a capitalizar para irse desplazando dentro de esta, digamos, retícula que es el fandom, y que pues se le adhieren pues sí significados culturales como un sentido de pertenencia, también una ampliación de bagaje cultural, una estructuración de campo social, en el que sí, bueno, donde hay un cosplayer, bueno, ahí hay un evento de fandom de anime y manga, ¿no? O se está promocionando algo relativo a eso, y que eso también le añade significados comerciales como publicidad de eventos, contenidos, instituciones, empresas, y también hay una reactivación de deseo y de afectos, y no solo por parte de estas grandes entidades, sino también de los mismos usuarios, a partir de los cuales pues también se crean universos de sentido, ¿no? Entonces vemos una concepción del disfraz como una promoción y apropiación de contenidos media, y que vemos eso desde sus inicios con Forrest J. Ackerman y Rebecca Douglas. Después que se puede transformar al disfraz como una promoción cultural e imagen de país, una promoción, digamos, cultural que no solo se circunscribe a las convenciones, sino también puede haber pues otros eventos, ¿no? Ya hemos visto
premiers de cine en el que pues va gente cosplayada, también la marcha Friki Otaku aquí en la Ciudad de México, que bueno, eso da para muchísimo, ¿no? Y que bueno, no tenemos mucho tiempo y bueno, la cuestión de promoción como imagen de país con el World Cosplay Summit y también, digamos, como también, digamos, aunado a lo que es el fenómeno cultural, que pues toda, digamos, convención que se respete va a tener como su evento de cosplay, ¿no? Y que se va armando una red de convenciones, pero también una red cosplay que pues va a diversificar mucho el trabajo en cuestiones de especialización, en cuestiones de competencia también, ¿no? Con con una economía de la atención bastante cargada y que pues también va a plantear un panorama que si bien se está tratando de, o más bien como que los teóricos anglosajones lo han tratado de poner como una horizontalidad transmedia, la verdad es que es bastante irregular en cuestiones de acceso y manejo de capitales simbólicos, económicos, sociales y de todo, ¿no? Y que, bueno, pues ha diversificado la especialización del quehacer y escenarios cosplay, ¿no? No solo es el cosplayer y el público, sino pues también otras instancias que también son gestoras y publicitarias, ¿no? Y que alrededor de estas, digamos que se van conformando mundos de sentido heterogéneos que podemos interpretar como plataformas, ¿no? Entendidas como escenarios interconectados de mediación, interacción comunicativa y comercial entre múltiples partes y soportes de contenido. Y donde se dan pues distintas facetas y quehaceres de usuarios, pero articulados de manera coherente a partir de los usuarios, los cuales, como ya había mencionado, pueden ser cosplayers, pueden ser entidades sociopolíticas y puede ser pues el fandom como campo en general o los fandoms bastante particulares, las industrias culturales, no me acuerdo si lo había mencionado, pero bueno, en este caso, pues el centro es la persona cosplayer y los escenarios presenciales y digitales donde se presenta son la infraestructura de su microuniverso, ¿no? Entonces, vemos que hay microuniversos, pues sí, de sentido y también de valor, porque aquí también vemos una comercialización del propio trabajo y que ha dado pues para muchas discusiones, ¿no? Desde si es legítimo o no hacer un intercambio monetario por el trabajo de los fans o cómo se concibe esta noción de fans para fans y entonces se cambia el significado del buen aficionado como alguien que va a dar continuidad al trabajo de sus pares, ¿no? Entonces, ya no es tanto la libre circulación, sino una circulación freemium a partir de la circulación de contenido exclusivo, muchas veces erotizado, a partir de una donación, ¿no? Lo que ha pasado con estas plataformas de microfondeo como son Patreon, Ko-fi y pues recientemente OnlyFans, ¿no? Y que pues se interconecta con estos escenarios, por ejemplo, presenciales, donde hay una acumulación de prestigio, una reafirmación de pertenencia y de territorialidades, pero donde también participan pues otras entidades, ¿no? Si está el cosplayer famoso como invitado y además está respaldado, digamos, el evento por alguna empresa o alguna entidad, por ejemplo, japonesa, pues va a tener como muchísimo prestigio y se van a ir haciendo como ciertas simbiosis, ¿no? Y que pues van a ir
pues también acrecentando esta atención y el manejo de afectos como para poder acercarse a estas personalidades y que pues también aumentan el deseo, digamos, de adquirir estas producciones, ¿no? Y que, bueno, pues esto al final va a llevar a articulaciones y tensión en estos campos creativos. Como les mencionaba, una discusión sobre la legitimidad de esta producción y cómo se circula y en qué escala, porque no es lo mismo un cosplayer que pues de repente, o sea, más bien como que va apenas despegando, y sobre todo, digamos, como un cosplayer latinoamericano que también tiene bastantes cosas en contra, no quiere decir que no haga un trabajo de mucha calidad y bastante vistoso, pero que va a tener muchas cosas en contra que puede servirles a su favor o no, ¿no? Que un cosplayer en países donde tengan mayor capacidad económica, pues, ¿no? Y bueno, también hay una creación y legitimación de espacios de promoción mutua en esta relación simbiótica y de disputa sobre la imagen de lo japonés, un etos del producto, evento, entidad o campo en cuestión, y pues en este control de intercambios, ¿no? ¿Qué se da, qué de la producción fan se comercializa y en qué términos, ¿no? Y Una esta disculpa por la interrupción. Se nos está Ajá, terminando el tiempo. ok, Ojalá que ya pudiera terminé dar con cierre. sí, ok, Muchísimas gracias de y hecho ya. una disculpa, se fue muy rápido Sí, no, 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 no. el tiempo. Sí, Para nada más dar paso, discúlpame. aunque sea una o dos preguntas rápidamente. Y bueno, recordarles que las demás preguntas, porque hay bastantes preguntas en el chat de YouTube, si pudieran pues acercarse allá y poder continuar contestando las demás que no dé tiempo, se los agradeceríamos muchísimo. Entonces, pasamos a solamente contestar alguna pregunta para dar oportunidad de que puedan comentar rápidamente, porque sí hay muchas, de hecho. Entonces, comienzo con una, ya las demás, ojalá que pudieran ir para el chat de YouTube y poder contestar. La primera pregunta que haría sería de Roberto Salcedo. ¿Por qué parece haber una resistencia social a ver el cosplay como algo normal, como una simple forma de potenciar la apariencia de forma estética? ¿Quién quiera contestar? Bueno, si quieren, yo intervengo. Yo creo que ahí el tema es que lastimosamente por costumbres sociales y de hecho lo vemos como que se replica en varios países, lastimosamente la gente está acostumbrada a opinar de lo que no sabe. Entonces, pues el cosplay no es una excepción. Digamos que solamente las personas que se toman el trabajo de investigar qué es el cosplay, toda la historia de lo que está detrás de esto, el tema de toda la cultura japonesa, todo lo que hemos podido pues describir en las diferentes conversaciones en este coloquio y demás. O sea, la gente no se da el tiempo para investigar y lo toma como algo banal, de hecho lo satanizan, ¿m? Y pues de ahí se derivan como toda esa suerte de connotaciones negativas que pues fue la intervención que les comentaba y el trabajo de investigación que realicé pues acá en Bogotá. Entonces creo que es más eso. Igual pues está ahí justamente la invitación a que la gente que nos está viendo y bueno, cuando repliquen como este video, y es que a nosotros como cosplayers nos corresponde pues es invitar a las personas a que sigan investigando, a que aprendan de la cultura japonesa, en este caso, bueno, todo lo relacionado con anime y con cosplay, y pero pues que se tomen la molestia de investigar, de conocer, de preguntarnos, y a partir de ahí sí saquen conclusiones. Entonces creo que eso es lo más valioso y tenemos como todo un reto para generar esa conciencia y abrirnos camino como en ese sentido. Exacto, es un reto y esa es la tarea. Y una pregunta más rápidamente, justamente para la licenciada Laura, que dice, ¿podemos pensar que en lugar de huir de la realidad, estas nuevas narrativas con universos de propia lógica son más bien una forma de actuar en la realidad a partir de la denuncia?
Sí, yo no creo que sea una huida. Digamos que cuando dicen escape es más bien como como un giro que se da, pero sí es más bien como una cuestión de cómo enunciar y construir la realidad, o sea, sobre todo presentarla, porque al presentarlo, pues también es como decir, bueno, es nombrarla y es tener una perspectiva muy clara, ¿no? Muy específica. Y bueno, es digamos, como lo que hace Goffman, ¿no? O sea, te enmarca algo, una situación, y entonces ahí ya pues interactúas, ¿no? A partir de ese marco. Entonces sí, no, yo tampoco diría que es un escape y ya, ¿no? Sí. Sí, correcto, muy bien. Pues nuevamente reiterar que hay muchas preguntas en el chat de YouTube. Ojalá puedan acercarse pues todos los que participaron en esta mesa y poder compartir, contestar las preguntas. Y bueno, desafortunadamente el tiempo es cruel, se pasa muy rápido y bueno, había muchísima información que compartir. Nos quedamos todavía con ganas de escuchar más. Sin embargo, pues vamos a dar final a esta mesa redonda y poder continuar con la siguiente. Y pues nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia a este primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Y asimismo les ofrecemos a todos ustedes un cálido aplauso virtual. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día y por habernos compartido todo esto. Y finalmente, bueno, les recordamos que a través de su correo electrónico les haremos llegar la constancia de participación a este evento. Sin más, por este momento les doy las gracias a nombre de todos y pues estamos todavía pendientes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.